Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leer una historia de crimen real, de true crime, que yo no conozco, yo no la he leído antes. Esto lo escribió uno de nuestros guionistas, nuestro guionista Callum, y yo lo voy a ir leyendo para ustedes por primera vez, descubriendo qué va pasando y comentando entre medio. Después nuestro editor José le mete imágenes, GIFs, memes, música, video y muchas cosas que complementan a la historia. Con eso comenzamos con esta historia, los asesinatos de Mary Morris. De vez en cuando surge un caso criminal que es más extraño que la ficción. Hoy vamos a explorar una de estas historias, un misterio fascinante de principios del milenio, extravagante e intrigante a partes iguales. Repasaremos todos los hechos y las teorías prevalentes de cómo dos mujeres normales encontraron su fin de una forma horrible e inexplicable. La muerte de Mary Lou Henderson Morris. Temprano en la mañana del 12 de octubre del 2000, Mary Lou Henderson Morris salió de su casa en Baytown, Texas, para ir al trabajo. Ella, de 48 años, era una oficial de préstamos en el Chase Bank de Houston, localizado a 30 minutos en automóvil desde su casa. Lamentablemente, ese día el banco estaría corto de personal porque en alguna parte entre su casa y la oficina, Mary desapareció. Sus compañeros de trabajo comenzaron a llamarla, pero nadie daba con ella ni sabían dónde estaba. La última persona en verla fue su esposo, Jay Morris, quien la vio cuando salió de su casa a las 6 a.m. Más tarde, ese día recibiría la mala noticia. El Chevy Lumina de Mary había sido encontrado quemado y abandonado a un lado de una carretera remota, a casi 5 kilómetros de su casa en dirección contraria de Houston. Había un cuerpo en el asiento del conductor. Los restos estaban tan quemados que identificarlos llevaría mucho tiempo, en última instancia confiando en registros dentales. Sin embargo, era lo suficientemente seguro como para asumir que se trataba de Mary Morris. Su condición también hacía imposible determinar la causa de muerte. Basta con decir que se sospechaba juego sucio, claramente. ¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser el motivo? ¿Quién lo hizo? Mary no tenía enemigos conocidos y un robo parecía poco probable, muy poco probable. ¿No? ¿Para qué la van a quemar y le van a quemar el carro y quemarla a ella solo para robarla? Había piezas de joyería derretida con los restos, lo cual significaba que el asesino no se había molestado en llevárselas. Lo único que faltaba era su cartera y su anillo de bodas. Ni Jay Morris ni el ex esposo de Mary parecían sospechosos, puesto que colaboraron desde el principio, lo cual dejaba a las autoridades perplejas. Sospechoso siempre. No lo sé, Rick, parece falso. La muerte de Mary McGuinness Morris. A solo 4 días de la muerte de Mary Morris fue encontrada muerta. No se trata de un error de copy-paste y Mary Lou no hizo una reaparición milagrosa. Esta era una mujer completamente diferente que compartía el mismo nombre y apellido. Además de eso, las circunstancias de su muerte eran similares. No puede ser alguien que la tenía agarrada aquí con las Marys Morris. El cuerpo de Mary número 2, Mary McGuinness Morris, de 39 años, fue encontrado a 40 kilómetros de la primera escena del crimen. Al igual que la primera, el automóvil de la víctima fue encontrado a un lado de la carretera y su anillo de bodas había desaparecido. ¿What? Para ojos sin entrenamiento, esto parecía un suicidio. Mary había fallecido de una herida de bala en la cabeza, usando un arma que su esposo le había prestado recientemente. Pero, ¿cómo que le había prestado un arma recientemente? Pero había mucho que sugería lo contrario. La ropa de Mary estaba desgarrada en varias partes. Los moretones en sus muñecas indicaban una lucha y las fibras de tela en la boca mostraban que había sido amordazada poco tiempo antes de su muerte. Agreguen a eso que la puerta del pasajero había quedado abierta, con las llaves fuera del automóvil, y no es de extrañar que el médico forense determinara que Mary fue asesinada. Claramente. Para hacer las cosas más extrañas, parecía que la víctima presentía que su vida estaba en peligro en el periodo previo a su fallecimiento. Mary número 2 trabajaba como enfermera, supervisando varias clínicas para una compañía farmacéutica llamada Union Carbide en Houston. Ella se había reunido con su amiga Lori Gemmel en una de estas clínicas el 16 de octubre para administrarle una vacuna antialérgica. Poco después de que las dos se separaran, Mary llamó a Lori desde una farmacia diciendo que un hombre allí le estaba dando escalofríos. Si usted los llama para decirles que alguien se siente perseguido o algo así, de verdad presten ayuda porque es muy probable que sea verdad. A lo mejor soy yo otra vez con mi paranoia, pero de verdad, estos son red flags, así que pendientes. ¡Señor! ¡Sí, señor! Esto fue alrededor de las 5:30 p.m. El plan era regresar al trabajo para terminar su jornada y luego ir a su casa a cenar, pero menos de 15 minutos después, Mary realizó otra llamada telefónica, esta vez al 911. El detective Wayne Cullum del departamento de Harris County describió la grabación en los periódicos de esta forma: no vamos a publicar el contenido de la cinta. Esta ha registrado el ataque y cualquiera que haya oído la grabación se le enfrió la sangre escuchándola.
Es una llamada muy escalofriante e inquietante. Su cuerpo fue encontrado varias horas después. Qué horrible esta gente, de verdad no lo había pensado esta gente en el 911. Todo lo que deben sufrir, igual los deben entrenar, pero debe ser como bien horrible trabajar en el 911 porque debe ser muy común encontrarse con llamadas en las que del otro lado está pasando algo muy feo y queda todo ahí registrado, tú escuchas todo, intentas ayudar y no puedes ayudar. Yo no podría, yo no tendría estómago para trabajar en una cosa como así donde llama gente que está sufriendo. Circunstancias sospechosas. Así que tenemos a dos Mary Morris asesinadas en la misma semana, a poca distancia una de la otra. Seguramente esto es demasiada coincidencia, especialmente cuando las circunstancias son tan extrañamente similares. ¿Había un asesino en serie suelto con un perfil de víctima muy, pero muy específico? ¿O había algún dato no descubierto que vinculaba a las dos mujeres? Me da demasiada curiosidad. El primer sospechoso era un enfermero en el trabajo de Mary llamado Wayne Young. Los dos habían tenido una mala relación desde que él comenzó a trabajar allí, con Dwayne tratando de arruinar la reputación de Mary. La rivalidad escaló a pura hostilidad el mismo día que la primera Mary Morris falleció. Esa tarde, Mary número 2 había descubierto varias cosas fuera de lugar en su oficina, portarretratos volteados, entre otras cosas. Un envidioso ahí. Cuando ella fue a confrontar a su enemigo al respecto, él ya se había ido. Sin embargo, ella vio algo muy preocupante escrito en el calendario de su escritorio. Las palabras "muerte con ella". Esa fue la razón por la cual Mary le había pedido a su marido que le prestara su arma. Ok, gracias por responder la pregunta. De nada. Preocupada de que Dwayne fuera a vengarse por lo que sucedería al día siguiente. Luego de ser amonestado por su presunto acoso, Dwayne fue escoltado fuera del edificio gritando y pataleando todo el camino. Algunos reportes dicen que él renunció, otros que fue despedido. Cualquiera que haya sido el caso, Mary estaba aterrada de que la amenaza en el calendario fuese llevada a cabo, así que le pidió a su esposo el revólver. La pistola permanecería debajo del asiento del conductor por varios días hasta que fue utilizada para acabar con la vida de Mary. ¿Podría ser el excompañero de trabajo descontento el que usó el arma en contra de ella? ¿Y qué tiene que ver la otra? ¿Y por qué este tipo le tendría esta rabia a la pobre enfermera Mary? Esperen, no nos apresuremos a condenar a Dwayne todavía, porque hay otra persona sospechosa a la que tenemos que echarle un vistazo. A diferencia del de Mary número 1, el esposo de Mary número 2, Mike, sí se convirtió en uno de los sospechosos principales desde el comienzo. Cuando la policía lo entrevistó, él dijo que estaba en el cine con su hija, pero no le permitió a los oficiales hablar con la niña para confirmarlo. Además, Mike se rehusó a tomar una prueba de polígrafo e incluso contrató a un abogado antes de ser identificado oficialmente como sospechoso. O sea, de verdad él no quería que sospecharan, pero vamos a hacer todas estas estupideces. Nada de esto es prueba de que sea culpable, nadie se dio cuenta. No obstante, su falta de colaboración levanta algunas sospechas. También se descubrió que Mike y Mary estaban teniendo problemas maritales. Según familiares y amigos, él la había seguido un par de veces porque creía que ella estaba teniendo una aventura e incluso la confrontó sobre sus sospechas previamente. Qué horrible, de verdad, si esto es otro caso más de un tipo matando a una mujer por celos. ¿Hasta cuándo siguen matando mujeres por celos? ¿Sería posible que Mike acabó con la vida de su esposa debido a celos y trató de hacerlo ver como un suicidio para reclamar el pago de seguro de vida de $700,000? La cereza en el pastel es una llamada de 4 minutos registrada en el celular de Mike a las 7:11 p.m. Esto fue 1 hora y media después de que Mary llamara al 911 para reportar su propio secuestro. O sea, Mike llamó al celular de Mary 1 hora y media después de que ella llamó al 911 para reportar que estaba secuestrada o algo así, y él llamó a ese celular y habló durante 4 minutos por ese celular. ¿Qué pasó aquí? Estaba Mike llamando para pedirle un reporte de estatus al asesino de Mary, o tal vez un último adiós a la víctima. Ambas perspectivas son escalofriantes, pero todo lo que podemos hacer realmente es especular. Mike nunca ofreció explicación por la llamada, él solo dijo que era un error por parte de la compañía telefónica. ¿Sabes lo improbable que es eso? Y la estupidez de la gente que cree esa excusa, pues. ¿Cómo se van a creer esa excusa? Ya que él había dejado el teléfono repicar por 4 minutos sin respuesta. No puede ser. Además, los teléfonos no repican por 4 minutos. Si eso hubiese sido el caso, de acuerdo con la compañía telefónica, la llamada no habría aparecido en los registros de ninguna forma. Además, de verdad que raya que le crean estos cuentos a estos. Una coincidencia poco probable. Ok, estas pueden sonar como pistas bastante tentadoras, pero desafortunadamente hasta ahí llegó la investigación de la muerte de Mary Morris número 2. Policías flojos. Les dejaremos esto a ustedes para que decidan dónde caen las sospechas. ¿Estaba Mike actuando a favor de su interés propio al mantenerse lejos de la investigación? ¿Y podría la venganza de un excompañero ser verdaderamente culpable?
Wow. Sin embargo, lo más importante de todo, ¿cómo diablos se relaciona esto con la pobre empleada de banco que fue encontrada muerta unos días antes? Bueno, la respuesta a esto podría estar en los anillos de boda desaparecidos. Este pequeño detalle alimentó la especulación de que los asesinatos de Mary Morris eran parte de la misma trama calculada. Digo una trama calculada cuando realmente me refiero a un error horrendamente mal calculado. Verán, en muchos casos, un anillo de bodas extraviado es un sello distintivo de un asesinato por contrato, una prueba de que la muerte se llevó a cabo. Así que el hilo que vincula a estos dos casos puede ser uno de los casos más desafortunados de confusión de identidad, por favor. Qué cosa tan horrible. A lo que me refiero es que si uno de los enemigos de Mary Morris número 2, de hecho, contrató a un sicario para acabar con su vida, entonces es posible que el asesino mató a la Mary número 1, o sea, mató a la Mary equivocada la primera vez. ¿Cuántas veces habrá ocurrido esto en la historia de la vida de los sicarios? Porque igual no lo había pensado, igual puede pasar. Por eso es que ponen una foto. Generalmente le entregan una foto al asesino de la persona. ¡Wow! A pesar de la diferencia de edad, hay muchas similitudes entre las dos mujeres que podrían provocar la equivocación, especialmente si el profesional contratado solo tenía un nombre y una foto. Además del nombre Mary Morris, ellas compartían un corte similar, tez blanca y ciudad de residencia. Que, de verdad que horrible. Esta teoría está respaldada por una anécdota de la amiga de Mary número 2, Lori Germel, quien afirmó que una llamada misteriosa fue hecha al periódico Houston Chronicle el 13 de octubre diciendo: hubo una llamada al Houston Chronicle y lo verifiqué con alguien que trabaja allí. En el tiempo entre el que la primera Mary Morris fue asesinada y el momento en que mi amiga fue asesinada, llamaron mencionando algo parecido a que se habían equivocado de Mary Morris la primera vez. Esto no ha sido comprobado, pero si es cierto, alguien con información sobre el crimen puede haberle dado una pista al periódico. El asesino había cometido un grave error. Imaginen la escena por un momento. Parado sobre el cuerpo de su víctima, el sicario llama a su empleador para hacerle saber que el trabajo ya se hizo. Mary Morris está muerta. La línea queda en silencio por un momento cuando el esposo se da la vuelta para ver a su esposa sentada en el sofá, sana y salva y muy pero muy viva. ¿Estás seguro? Bueno, al menos el asesino tendrá una historia graciosa que contar en la convención de sicarios. Calculando las probabilidades. Ahora debo advertirles antes de que terminemos que este no es el relato oficial de los eventos según la policía. Sin ninguna evidencia definitiva vinculando los dos crímenes, ellos mantienen que todo el asunto es una extraña coincidencia. Dos crímenes no conectados, solo unidos por improbabilidades rarísimas. Antes que tomen una posición al respecto, tenemos unas últimas piezas de evidencia para cada una de las teorías principales. Comencemos. Mike Morris. Si regresamos al anillo de bodas por un segundo, hay una anécdota convincente que apoya la idea de que le fue regresado a Mike Morris luego de la muerte de su esposa. Varios meses después, un amigo de la familia estaba de visita para cenar. Este se dio cuenta de que la hija de Mike llevaba el anillo de bodas de la difunta. ¿Qué es eso? Cuando le preguntó a Mike al respecto, él les dijo que Mary no llevaba el anillo cuando fue asesinada. Un detalle que se le olvidó mencionarle a la policía en ese momento. ¿Era esto evidencia de que estaba en contacto con la persona que retiró el anillo del cuerpo de Mary o solo un síntoma triste de sus problemas maritales? Quizás uno de los mayores problemas con toda esta historia para mí es, si planeas asesinar a una persona contratando a un asesino, ¿por qué armarías a la víctima con una pistola? ¿Estaba tratando de hacer que el sicario trabajara duro por su cheque? Total. Bueno, pero ¿qué le iba a decir a la mujer? No te voy a prestar el arma para que o sea, ella quería el arma para defenderse, pues se sentía perseguida. Wayne Young. Si no fue Mike, entonces, ¿qué tal Wayne? No sabemos exactamente qué información tiene la policía sobre este sospechoso, pero ha sido sugerido que sabía más de lo que parece. El hecho de que Wayne Young nunca ha sido oficialmente descartado sugiere la ausencia de una coartada, que encima de sus claros motivos significa que tampoco podemos descartarlo. Al final del día, el marido de Mary número 2 sí actuó sospechosamente. No obstante, pudo haber sido para proteger su propio pellejo. Si él fuese una desafortunada víctima de las circunstancias, entonces seguro entendía lo mal que se veía la situación para él, culpable o no, dados los problemas que él y su esposa tenían. Mucha gente inteligente e inocente toma el consejo de sus abogados cuando les dicen que mantenerse callados es la mejor opción. Igual tiene bastante sentido. Cuando el caso comenzó a rodar en la época temprana de los foros de crímenes reales online, Wayne aparentemente agarró el hábito de defenderse en estos medios. ¡Qué loquito! Él mantenía su inocencia afirmando que él nunca realizó amenazas en contra de la vida de Mary. En cambio, él desvía las sospechas hacia el esposo, así como hacia Lori Germel, una de sus acusadoras más públicas. Germel fue citada refiriéndose a Mary número 2. Me dijo que tenía miedo de una persona con la que trabajaba. Yo le pregunté, ¿realmente crees que puede hacerte daño? Y ella me dijo, sí, lo creo, y pienso que puede hacer algo peor. Red flag, hay que estar ahí. Ojito con la gente que se siente amenazada. Parece que sus problemas con Wayne Young iban mucho más allá de la angustia de los lunes. Si alguien realmente piensa que están bajo la amenaza de una persona, me inclino a creerles. Justo lo que les estaba diciendo. De verdad que sí. Extraña coincidencia.
Pero aparte de todo eso, si la primera Mary Morris fue una desafortunada víctima de un asesinato errado, entonces necesitamos encontrar una explicación para las extrañas circunstancias que siguieron a su muerte. Hablando de este tema del sicario que se equivocó de persona, en caso de que esa sea la razón, que eso haya sido lo que haya pasado, ¿qué pasa ahí con ese asesinato extra? ¿Se lo pagaron? ¿Nadie se lo paga? Le quedaron debiendo. Alrededor de 6 meses luego de su fallecimiento, del fallecimiento de la primera Mary Morris, su esposo Jay Morris recibió una tremenda factura de teléfono de $2,000 dirigida a su difunta esposa. Los detectives rastrearon la tarjeta telefónica de Mary y la encontraron en manos de una joven de 16 años en Galveston, a 1 hora de Houston. Es bastante improbable que el asesino sea una estudiante de secundaria, así que ¿cómo llegó a sus manos la tarjeta? La joven explicó que la había encontrado en una cartera que fue dejada en el estacionamiento de una tienda de conveniencia el mes anterior. Cuando los policías regresaron la cartera a la familia de Mary, estaban confundidos, no era ni siquiera de ella. No mucho después de eso, Jay comenzó a recibir llamadas telefónicas de una persona misteriosa preguntando por Mary. Esto sucedió 3 veces y la persona nunca se identificó. Solo dejaron de llamar cuando él los refirió con la oficina del comisario de Harris County. ¡Ajá! ¿Qué es esta locura? La probabilidad remota. ¿Ustedes se imaginan que los maten por tener un nombre común, como yo, que llamo Fernando Rodríguez, que es como llamarse Pedro Pérez? Hay una teoría final que a menudo sale a flote en línea, así que tenemos que hacerle mención antes de terminar. Algunos fanáticos de crímenes reales han teorizado que tenemos la situación al revés. Tal vez la primera Mary Morris era la verdadera víctima prevista y el segundo asesinato era parte de un complot elaborado para cubrir el rastro. ¡Wow! Pero esto es demasiada inteligencia junta. Puede que estemos estirando los límites de la probabilidad aquí, pero si corremos con ella por un segundo, nos ofrece un poco más de explicación a una de las partes más misteriosas del caso. ¿Quién llamó al Houston Chronicle? Ahora, debo advertirles que la existencia de la llamada no ha sido confirmada y puede que sea una carga de tonterías. Sin embargo, si alguien llamó para advertir sobre el segundo asesinato, entonces, ¿cuál podría haber sido el motivo? El asesino difícilmente querría presumir su incompetencia, así que la única teoría que tiene sentido es que era una pista falsa intencional para distraer la atención del primer asesinato. Una vez más, no estoy convencido en lo más mínimo por esto. No obstante, cuando estamos lidiando con un caso tan extraño como este, mejor no dejar nada por fuera. Conclusión. Ahora tienen toda la información detrás de uno de los misterios más extraños de la historia de Texas. ¿Fue este un doble caso de identidad equivocada? ¿O un asalto descuidado y un asesinato de venganza retorcida conectados por extrañas circunstancias? Creo que la mayoría de nosotros nos estamos inclinando hacia la opción número 1. Como dijo Jay Morris, el esposo de Mary número 1, las probabilidades astronómicas de que 2 Mary Morris fueran asesinadas a 3 días de diferencia y en forma muy similar, me parece a mí que eso es lo que es. 2 casos con probabilidades astronómicas de que no estén conectados. Cada vez más sospechosa toda esta gente. Parte de la razón por la cual estamos debatiendo estos casos más de 20 años después es que ninguna explicación reúne perfectamente a todas las partes involucradas. Ningún ángulo vincula todo, sin dejar varias preguntas guindando. Por esto, es probable que nunca tengamos un relato completo de exactamente por qué y cómo murieron estas mujeres. Esto es, a menos que haya un Sherlock Holmes sabio por ahí que piense que ha descifrado el caso en los últimos 20 minutos. Si es así, hay una recompensa en efecto para cualquier información que pueda dar luz al asunto. $5,000 hasta donde yo sé. Feliz cacería. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Las familias de ambas víctimas han pasado años haciendo campaña para obtener nueva información y de esta forma tener un cierre. En el camino, algunos aspectos positivos han surgido de las tragedias. Marilyn Blalock, la hija de Mary número 1, y Stephanie Lower, la hermana de Mary número 2, entablaron una estrecha amistad luego de aparecer juntas en el show de Montel Williams. Apéndice 2. Si el ángulo del sicario torpe parece muy loco para ser verdad, yo lo creo completamente plausible, deberían saber que ya hay un antecedente de este tipo de cosas. En 2006, el residente de Ohio, Daniel Ott, fue asesinado con una escopeta. Le tomó a los policías 8 años para concluir que el único delito que cometió este ciudadano respetuoso de la ley fue compartir el mismo nombre con otro Daniel Ott, quien iba a testificar en contra del dueño de un taller mecánico sobre su operación de automóviles robados. Mejor empiecen a rezar que sus tocayos se estén portando bien. Tal cual, imagínate cuántos Fernando Rodríguez no existen. Jesus. Así termina esta historia horrible de coincidencias espantosas o de mala praxis de sicariato. No queda muy claro, pero yo creo que fue mala praxis de sicariato. Con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio de Casual Criminals en español. No olvides que te puedes suscribir en YouTube, puedes activar la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo y también nos puedes escuchar en formato podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todos los sitios donde suenan los podcasts. También síguenos en Instagram, @casualcriminalist_es. Síguenos por allí y siempre tenemos información de nuevos episodios, updates y bueno, muchas cosas más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.